pasamos a la pregunta 16 y 17. Las dos preguntas hablan del mismo tema y por eso las reunimos. Primera pregunta 16. Los malos que no sirven a Dios y mueren en pecado mortal, ¿qué merecen? Los malos que no sirven a Dios y mueren en pecado mortal merecen el infierno. Pregunta 17. ¿Qué es el infierno? El infierno es padecer eternamente la privación de Dios, nuestra felicidad, y padecer el fuego con todos los otros males sin ningún bien. En la Biblia se le da al infierno varios nombres, por ejemplo la Gehenna, también se habla del horno de fuego, las tinieblas de afuera, las tinieblas del exterior, también se le llama el eterno suplicio, el fuego inextinguible, el gusano que nunca muere. Nuestro Señor, son palabras que muchas veces nuestro Señor utilizó, expresiones. La existencia del infierno es una realidad y está apoyada primero porque Dios nos lo enseñó, está en la revelación, las Sagradas Escrituras, en la tradición y los concilios, ¿verdad?, de la Iglesia. Siempre se ha enseñado eso en la Iglesia, la existencia del infierno. Los padres de la Iglesia, los santos, incluso en los pueblos paganos se hablaba de la existencia del infierno. Y esa realidad, pues al pasar del tiempo y que la sociedad cada vez se vuelve más atea, entonces se quiere esconder esta realidad. Todos hablan, saben qué es el infierno, pero no todos quieren reconocer su existencia. Y el hombre, en su sed de placer y su ambición, le arregla muy bien que no exista el infierno, ¿verdad? Entonces hay mucha gente que no lo quiere reconocer porque no quiere hacer esfuerzos simplemente. Y en el infierno viene del pecado que ofende a Dios, ¿verdad? O sea, el pecado mortal lleva en sí mismo el germen del infierno. De manera que si no hubiera ese lugar, por ejemplo, no hubiera el lugar donde está el fuego y los demonios y todo, después de la muerte, si una persona reconociera que está separada de Dios definitivamente y que supiera que ha perdido, sería para él el infierno ese estado de alma, de desesperación, de privación, de separación de Dios. En esta vida nuestros sentidos como que nos atontan y nuestro espíritu no ve claro realmente sus necesidades, su orientación, para qué está hecho, porque la vida sensible en esta vida tiene demasiada importancia y por eso las personas no sufren todavía la separación de Dios, aunque vivan en pecado mortal. Pero ya que se den cuenta después de la muerte de esa necesidad íntima que tiene el alma de Dios, porque el alma fue hecha para Dios, entonces va a sentir realmente que esa es su finalidad, que ese es su mayor bien, que ese realmente es lo que la puede saciar a un alma, es la posesión de Dios. Entonces el hecho de haberlo perdido pues es lo que hace más sufrir a una persona. Incluso si no hubiera el fuego del infierno, esas personas sufrirían como si estuvieran en el fuego del infierno y mucho más. Entonces así como la gracia es el germen de la gloria, por ejemplo, ustedes ven una semilla que después va a dar un árbol y que este árbol es bastante grande, bastante complejo. Pues bien, todo estaba en germen en esa semilla. Todo estaba ahí, antes, aunque no se viera. Así que una persona que está en gracia de Dios ya tiene el germen de la gloria, el germen de la posesión de Dios, de la felicidad eterna. Y ese germen, después de la muerte, va a germinar una vez que el alma esté completamente purificada,
con la visión de Dios y con la felicidad eterna. Pues también hay el germen del pecado mortal, y un alma que está en pecado mortal ya tiene en su alma, ya está separada de Dios, y ese tormento, ese sufrimiento está ya en germen. Entonces el pecado mortal es el germen del infierno. Quien es enemigo de Dios no puede unirse y gustar de Dios, porque ya en su alma hay esa separación. Ella es enemiga de Dios, porque está en su alma un acto que hace que él ha elegido de separarse de Dios, y esa separación le crea una enemistad con Dios. Como Dios es bueno, Dios no puede aceptar el mal o el pecado como tal, así que hay incluso el rechazo de Dios por un alma que está en pecado mortal. En esta vida ese rechazo está lleno de paciencia, porque nuestro Señor nos da muchos tiempo, oportunidades para corregirnos, pero ya después de la muerte ya se vuelve algo definitivo para siempre, y ya el alma no puede cambiar de parecer, porque para cambiar de parecer necesitamos la gracia de Dios, y esa gracia de Dios ya no nos será dada. Después de la muerte, ya no, la persona que muera en un estado de alma, su voluntad ya se quedará fija en ese estado de alma que será muerta. Ya no podrá tener gracias suplementarias para decir, bueno, me arrepiento, me convierto, cambio de parecer. Ya no tendrá esa gracia que nos puede ayudar a cambiar, porque para hacer todo acto bueno que podamos hacer, siempre es por la gracia de Dios. No podemos hacer ningún acto bueno moral sin la ayuda de Dios. Eso la gente no piensa en eso, pero sí es verdad. Y en el infierno hay dos penas que los teólogos llaman la pena de daño y la pena de sentido. La pena de daño es la pena más grande, más grave, más dolorosa, que es la separación de Dios y la privación de la vista de Dios. Y nuestro Señor dice, nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio dice que el día del juicio Él dirá, apartaos de mí, malditos, es decir, la reprobación de Dios, el rechazo de Dios, porque esas almas están unidas al pecado y definitivamente. Entonces nuestro Señor habla del gusano que nunca muere. Este gusano que nunca muere es el gusano del remordimiento. Hay personas que sufren mucho por haber hecho un acto que estaba mal, y a veces toda su vida sufren de eso. Hay quienes hasta se suicidan por haber hecho algún crimen, por el remordimiento. Pues en el infierno será uno de los grandes sufrimientos, el remordimiento, el gusano que nunca muere. El gusano de la desesperación, el hecho de haber dicho, yo pude hacerlo, yo tuve la oportunidad y no lo hice. Ese reproche será eterno, que se harán a sí mismos los condenados. La pena más dolorosa es el hecho de haber perdido a Dios. Y hay personas que sufren mucho por haber perdido un ser querido, por alguna negligencia, pueden haber perdido un ser y eso los tormenta, les da un gran sufrimiento. Hay personas que mueren de pena al perder un ser querido. A veces, por ejemplo, pasa que personas, una esposa que pierde a su marido, algo así, muera de pena. A veces la pena es muy grande y pues cuando seremos conscientes, más conscientes de lo que es Dios, de la grandeza de Dios, y que realmente nuestra alma estaba hecha para Él, entonces será un dolor desgarrador que no podemos evaluar bien en esta vida. No es algo terrible.
al punto que, como ya les había comentado en otras ocasiones, que muchos santos dicen que Dios hizo el fuego del infierno para que el hombre olvide la pena de daño, es decir, para que no piense tanto en que ha perdido Dios, y de esa manera sufre menos. Entonces pensar que el fuego del infierno tan terrible es menos doloroso que la pena de daño. Y generalmente la gente que cuando le habla del infierno piensa en el fuego y se refiere al fuego, se refiere a los demonios, es lo que más les impresiona, pero no es ese el mayor tormento, el mayor sufrimiento. Entonces, cuando una cosa es mayor, más importante, más nos duele haberla perdido. Perdemos dinero, pues nos lamentamos. Perdemos, por ejemplo, alguien se pierde su casa, pues más se lamenta. Alguien pierde un ser querido, pues más todavía, tal vez es capaz de dar su vida hay padres o madres que darían su vida por sus hijos. Quiere decir que si los pierden, lo lamentarían mucho más. Pero perder a un Dios que es infinitamente bueno, infinitamente grande, debería ser mucho más doloroso. Pero en esta vida estamos como aturdidos por la vida sensual que llevamos, los sentidos ocupan demasiada importancia y no tanto la reflexión. Pero en la vida, de la otra vida, ya el espíritu estará más despierto, no estará atontado por la vida sensitiva y veremos más claramente las cosas. Así que ese bien infinito será que es infinitamente querido. El rechazo de la persona amada es muy doloroso. Cuando una persona ama a otra y es rechazado, es muy doloroso. Así, cuando Dios no nos podrá aceptar porque podrá haber un alma en pecado, pues Dios no quiera que pase eso. Es algo de un gran dolor. Pensemos que el hombre tiene el deseo de la felicidad, está inscrito en su alma, y todos los hombres buscan ser felices, hasta los malos, pero ponen su felicidad en cosas que no son realmente su felicidad. Y por eso nunca están satisfechos, por eso siempre quieren más. Por eso los que son millonarios pues quieren ser doblemente millonarios, o los que son, aunque poseyeran toda la tierra, no estarían satisfechos. ¿Pero por qué? Porque para satisfacer un hombre, humanamente hablando, pues le basta tener que comer, tener donde vivir, es suficiente. Entonces, ¿por qué nunca están saciados? Porque en realidad el hombre fue hecho para Dios. Y ahí está, eso es algo íntimo al alma. Y el hecho de perder a Dios pues será el mayor sufrimiento del infierno. Después está la pena de sentido, o sea, el fuego, pero no solo el fuego, es todo lo que va todo lo que va a atormentar los sentidos de los condenados. No es lo más doloroso, pero comúnmente se lo tiene así por la gente que no conoce bien su religión. Es un fuego, como dicen los santos, que no consume. Habitualmente el fuego de la tierra, quemamos algo y se consume, se acaba. Ese fuego no consume. Es un fuego que es muchísimo más intenso que el fuego de la tierra. Santa Teresa tuvo una visión del infierno. Ella le daba muchas gracias a Dios de haber tenido esa visión, porque eso la protegía mucho del pecado, y ella se santificó mucho por eso. Y le daba mucho las gracias a Dios de haber visto qué hubiera sido de ella si hubiera ido al infierno. Y dice, y le preguntaban, ¿cómo es el fuego del infierno comparado al fuego de la tierra? Pues si lo comparamos, es como el fuego de esta tierra con un fuego que estuviera en pintura. No hay comparación. Entonces, ese fuego que no consume.
Últimamente yo he leído una información, tal vez sea exacta, que dice que últimamente han descubierto que en el centro de la Tierra el calor es más intenso que el del Sol. Es decir, que es intensísimo el fuego del infierno. Y comúnmente los santos se dice que el infierno está en el centro de la Tierra. La palabra infierno del latín es infernus, viene de inferior, es decir, de las partes o los lugares que están en la parte inferior. Ese es el sentido de la palabra infierno. Comúnmente los santos dicen que está... Hay quienes quieren siempre poner todo en duda, pero generalmente los santos hablan de que el infierno está en el centro de la tierra. También el tormento de esta pena de los sentidos no solo es el fuego, es también la oscuridad densísima en la cual viven los condenados. Tormentos diabólicos porque están acompañados de los demonios. Inmovilidad, como dice nuestro Señor, atarlo de pies y manos y echarlo a las tinieblas exteriores. La inmovilidad también es un tormento de los condenados. Cada facultad del alma tendrá su tormento en compañía de otros malos, odio de todo y de todos. El tormento de escuchar los aullidos, las blasfemias, los gemidos, los lloros de los otros condenados, ver las imágenes diabólicas, los horribles demonios, ver el tormento de la vista, pues las densas tinieblas, el tormento del gusto, el hambre y la sed, el tormento del olfato, hedor insoportable, el tacto, calor y frío intensísimos. El tormento de haber perdido el cielo, decir que yo hubiera podido salvarme, tenía las posibilidades y no lo quise corresponder a todas las gracias, porque en esta vida Dios nos da siempre manera de encontrar la verdad, de encontrar el camino, y si uno es fiel a las pequeñas gracias que Dios siembra en nuestra vida, pues tarde o temprano llegaríamos a la posesión de toda la verdad. Pero lo que es muy característico de nuestra época es que la gente no ama la verdad, y la ama a mitad, porque a veces aceptan algunas verdades, pero no quieren la verdad como una cosa absoluta. Y entonces cuando uno habla de la verdad como algo absoluto, quiere toda la verdad, no algunas. No la mitad, no el 99%, sino el 100%. Entonces esa falta de amor a la verdad es lo que pierde tantas almas. Entonces ahí esta desesperación y ese reproche que se harán los mismos condenados por la eternidad es una realidad. La eternidad del infierno es una realidad también, y es algo justo, porque la ofensa se mide por la dignidad del ofendido, y como Dios es infinitamente bueno, entonces el pecado es infinitamente grave. No hay injusticia. Dios no quiere castigar al hombre con un castigo eterno, y nos da, de hecho, en esta vida nos tiende la mano de mil maneras, pero el hombre en su dureza se acostumbra a la infidelidad y ya no ve que esté obligado, no ve que está obligado, no ve que debería hacerlo, y no solo que es un consejo, que es un acto así como facultativo. No, hay una obligación de corresponder a las gracias de Dios, no a algunas, sino a todas. Entonces ya el hombre ha perdido el sentido de lo que es absoluto. Hay cosas que son absolutas y hay que tomarlas así.
Entonces la fidelidad a la gracia, la fidelidad a la verdad es algo absoluto. No podemos decir, pues tomo una parte o hago así. Entonces la eternidad corresponde a una ofensa a algo infinito, puesto que Dios es infinito. Dios está presente en nuestra vida, aunque no lo veamos como infinito, pero sabemos que es infinito. Puesto que Dios no puede dar un castigo de una intensidad infinita a una criatura, porque tendría que ser Dios la criatura para sufrir infinitamente, entonces da un castigo en duración infinita. ¿Quiénes van? Pues los que se separan de Jesús. Yo soy la viña y los que permanecen unidos a mí darán fruto. Pero aquellos que se separan habrán que ser quemados, lo dice, como la viña, los sarmientos que se cortan se queman. Entonces, esta malicia y ceguedad del hombre moderno, tenemos que cuidarnos de ella como de la peste, porque se contagia esa mentalidad de soberbia, de autosuficiencia, que tendrá un castigo tremendo, ejemplar. Y hoy se hace todo para que los sentidos ahoguen aquel llamado de la conciencia que nos dice: estás mal con Dios, tienes que reconciliarte, tienes que portarte bien. Entonces el hombre, para olvidar esos remordimientos, se hunde en la música moderna, en el ruido, en la agitación, y hay personas que no soportan el silencio, que no soportan la serenidad, porque quieren estar en el bullicio, en el ruido, porque no se sienten cómodos. ¿Por qué no se sienten cómodos? Porque su conciencia no está en orden. Y no todos serán castigados con la misma proporción, con la misma gravedad. El castigo será proporcionado a la gravedad de los pecados, al número de pecados, a la abundancia de los pecados. Y no olvidar que un pecado no es lo mismo que dos. Entonces, digamos que para uno que hizo un pecado es un infierno, para aquel que hizo dos pecados son dos infiernos. Entonces hay personas que nunca desisten de pecar y de pecar y de pecar, creen que será igual. Pues no es cierto. Cuanto más pecados, más castigo, más sufrimiento. Y San Pablo dice: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, etcétera, irán al cielo, tendrán posesión del reino de Dios. Cuidado, todos esos pecados que hoy se difunden con la mayor desvergüenza. Y había un ejemplo de un niño que fue un santito, uno de los alumnos de San Juan Bosco, se llamaba Miguel Magone, que una vez comentando con sus amigos y diciendo, uno diciendo: no, pues hay que ir al cielo, pero si su amiguito decía: sí, hay que ir al cielo, claro, pero si no podemos llegar, pues si vamos al infierno, pues ahí tendremos que tener paciencia. Entonces este niño, después, de una manera, cuando el otro amigo estaba distraído, prendió un cerillo y le puso el fuego en el dedo sin que el otro se diera cuenta. El otro gritó y diciendo: ¿pero qué pasa? ¿Por qué haces eso? Y le dijo: ¿por qué no tienes paciencia? En el infierno no podrás tener paciencia, ¿verdad? Y también esa mentalidad tonta de los pecadores que creen que pueden hacer todo en esta vida y no hay La reina Isabel de Inglaterra, aquella reina que persiguió tanto a los católicos, que mató muchísimos cristianos porque querían ser católicos, ella se hizo protestante. Cuando recibió su reino, ella hizo una oración a Dios y dijo: dame muchos años de reino, aunque después yo vaya al infierno.
y parecer que Dios oyó esa oración. Y ella tuvo un reinado largo, hizo lo que quiso, tenía todas las riquezas que quería, todo el poder que quería, y después murió. Y dicen que se veía después su alma, a veces en pena, que se aparecía, que decía, sí, un reinado que es al lado de la eternidad, quejándose, ¿no? Quejándose, dice, y toda una eternidad. O sea, se la veía, que se aparecía, y se dice que decía eso.